Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Estas son las informaciones más importantes de esta semana. Hacienda destinará 85.000 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social en quinto presupuesto extraordinario. Gobierno podrá cambiar deuda cara por deuda barata tras aprobación de proyecto de eurobonos. Discuten redestino de fondo de avales. Avanza al plenario legislativo iniciativa para transparentar sanciones disciplinarias a magistrados. Vamos al detalle de las informaciones. Eliminar tarifas mínimas de honorarios beneficiará a consumidores y empresarios del país. Eliminar las tarifas mínimas de honorarios de los servicios profesionales beneficiaría a los consumidores y a empresas en Costa Rica, señaló el ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Gamboa. Así lo indicó en su comparecencia ante los legisladores de la Comisión de Asuntos Jurídicos durante la discusión del expediente 23.357, que tiene ese objetivo, además que vendría a reactivar la economía en el país. El jerarca indicó además que apoya esta propuesta, pues la metodología que se utiliza para cobrar dichas tarifas tiene una disparidad muy grande en la forma en que los colegios profesionales fijan dichos cobros. ¿Qué tipo de servicios son los que con esta reforma estaríamos provocando que ya los prestadores de estos servicios, o sea, los profesionales que prestan estos servicios, ya no serían sancionados si cobran la tarifa que ellos acuerden con su cliente? De servicios muy comunes para las personas y las empresas, como inscripción de sociedades, venta de propiedades, transferencia de bienes en general, certificaciones de ingresos por parte de los contadores públicos, que todo el mundo siempre ocupa para un montón de trámites, elaboración de planos de construcción, supervisión de obras, consultas donde el dentista, donde el médico, donde el nutricionista, donde el psicólogo, entre varios otros. El diputado Manuel Morales de la fracción oficialista preguntó si se prevé algún impacto negativo en los colegios profesionales. ¿Prevén algún impacto negativo en los servicios profesionales ante este cambio? La preservación o la búsqueda de estándares de calidad en la prestación de los servicios profesionales es una condición que pueden seguir perfectamente ejerciendo los colegios profesionales y que no debería tener relación alguna con la imposición de una tarifa mínima para la prestación de dichos servicios. O sea, no debería tener que ver una cosa con la otra. Por su parte, el diputado Dani Vargas de la fracción de Liberación Nacional dijo que no le convence la iniciativa porque tiene que ver con la calidad de los servicios. Por ejemplo, la parte de ver la equiparación como salario mínimo no hay que verlo tan despectivamente. De hecho, el hecho de una tarifa mínima, de una tarifa mínima, tiene un principio social que es equipararlo a algo mínimo de ingreso. Entonces, como hay un salario mínimo, debe haber también esa tarifa mínima. El otro aspecto es la calidad del servicio. Creo que esa libre competencia, que a la vez genera una competencia desleal, yo no sé qué tan sana y tan conveniente pueda ser. Y hay otro elemento que me llama mucho la atención y es el que no sé si lo han medido, pero es el de la evasión fiscal. El proyecto continuará su análisis en este foro legislativo. Gobierno podrá cambiar deuda cara por deuda barata tras aprobación del proyecto de eurobonos. Tras meses de discusión y una negociación entre diputados y autoridades de gobierno de la República, se logró el aval de 5.000 millones de dólares para cambiar deuda cara por deuda barata. Tras la aprobación final del expediente 23.036, autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional. En esta autorización se establece que los dos primeros desembolsos serán de 1.500 millones de dólares y otros dos de 1.000 millones de dólares cada uno. Dependerán del avance del proyecto Hacienda Digital y el compromiso de la colocación de escáneres para el control de mercancías en los puestos fronterizos de Paso Canoas, Peñas Blancas, en las instalaciones de Habdeba. El diputado y presidente legislativo Rodrigo Arias Sánchez celebró la voluntad de la Asamblea Legislativa
para aprobar este proyecto, que viene a sustituir deuda con altos intereses por deuda con menores tasas, dando un respiro a las finanzas públicas. Contar con los eurobonos es una buena política. Es una política responsable e inteligente para Costa Rica. Y un reto para el gobierno, que tiene y le hemos dado los instrumentos para que pueda llevar a cabo esa ruta de consolidación, de su consolidación fiscal. Igualmente celebro que diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias hayan privilegiado el diálogo, la negociación, la búsqueda de acuerdos para lograr un proyecto consensuado entre la oposición y el gobierno de la República. La diputada Sofía Guillén del Frente Amplio resaltó el acuerdo al que llegaron con el Poder Ejecutivo. Subrayar algunos de los elementos centrales. Lo primero es que al inicio de esta legislatura entramos con este proyecto de eurobonos y ciertamente empezó siendo muy complejo poder escucharnos, poder conversar. También con el Ejecutivo fue difícil. Creo que al Ejecutivo se le complicó al inicio entender cuál era la dinámica para poder establecer canales de diálogo y puentes con la Asamblea Legislativa, pero me parece que esas voluntades fueron evolucionando a lo largo de los meses. Y el desenlace final de que evolucionaran esas voluntades, de que aprendiéramos cuáles eran las formas correctas, creo yo, conlleva a finalmente un acuerdo. La jefa de bancada oficialista, Pilar Cisneros, vio con buenos ojos la aprobación de la iniciativa y dijo que es una buena noticia para todos los costarricenses. Costarricenses, hoy aprobamos o aprobaremos en segundo debate una autorización de este Congreso para que el gobierno coloque 5.000 millones de dólares en eurobonos. Créanme, esta es una muy buena noticia para los costarricenses, para todos, pero muy especialmente para el 1.200.000 ciudadanos que tienen créditos en este momento, o para las 30.000 empresas que están endeudadas, muchas de ellas en dólares, pese a que generan colones y no dólares. Y quiero explicarles por qué es algo bueno. Bueno, porque la sola noticia de que los diputados y el gobierno se pusieron de acuerdo sobre los eurobonos provocó una reacción sumamente positiva en los mercados internacionales. Y usted se preguntará, ¿y eso en qué me beneficia? Bueno, en que es muy probable que Costa Rica reciba una mejor nota de parte de las empresas calificadoras. La propuesta aprobada será firmada por el Poder Ejecutivo para que pueda ser ejecutada lo antes posible. Diputados buscarán mejorar acciones de prevención en caso de accidentes de tránsito por derrumbe en carretera. En el marco de la investigación sobre el accidente ocurrido en la zona de Cambronero el pasado 17 de septiembre del 2022, los diputados de la Comisión de Infraestructura buscan a través de Alejandro Picado de Duarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, mejorar la atención de siniestros. El presidente de la comisión resaltó el trabajo desarrollado en la atención de los hechos acontecidos en la zona. Para nosotros como Comisión Nacional de Emergencia y la coordinación que hemos venido haciendo a nivel de primeros impactos con los diferentes comités municipales de emergencia ha sido arduo y también, tengo que decirlo, intenso. Así que, francamente, sobre los trabajos que está haciendo el CONAVI en este momento para la intervención de la ruta, no tengo mayor información. Sí, le digo que la información que tengo es que están trabajando arduamente para poder reaperturar la vía a la brevedad posible. Didier Esquivel, jefe de la Unidad de Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, señaló a los diputados que es difícil prever este tipo de deslizamientos en un país tropical. Es muy difícil, es un evento como se veía en la imagen que presentaba don Julio, es un evento muy puntual, es muy particular, es un arañazo en la montaña, literalmente, es un que se viene allí. Usualmente estos eventos se presentan casi que en cualquier momento y en cualquier ruta nacional nuestra
a lo largo del año, muchos de ellos obviamente pasan desapercibidos. La comisión también recibió a los representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura San Ramón, quienes pidieron a los diputados crear una ley para que el tramo entre Barranca y San Ramón aparezca en un mapa, ya que la ruta ha estado abandonada por muchos años. Ante una pregunta del diputado Francisco Nicolás, el presidente de la asociación, José Armando Arias Bolaños, reconoció que no tienen ninguna información de los trabajos y mejoras en la zona. Hoy la comunidad no tiene claro cómo se va a intervenir la ruta. No, señor, no tenemos claro. Ni cuánto va a durar. No, señor. Y mucho menos cuánto va a costar. Menos. Y si va a quedar para tránsito pleno como antes, con tráiler, buses y livianos, o si solamente livianos y buses, etcétera, tampoco lo conoce. Lo único que se conoce es lo de los medios. El presidente de dicho grupo parlamentario, Luis Diego Vargas, mostró su molestia luego de escuchar las quejas de los vecinos. Pero sí también yo creo que hay alguna pereza, que es lo que hemos andado buscando en las lecciones aprendidas. Hay una pereza institucional, y cuando digo institucional muchas veces son hasta los subcontratos que les conviene que la cosa no quede bien. Y lo digo como una posibilidad, no lo puedo afirmar, porque no me quiero, ¿verdad?, exponer. Pero sí me parece que a muchos les importa poco lo que pase, porque es más negocio reparar muchas de las cosas. Para finalizar, los habitantes de dicha zona invitaron a los diputados a realizar una gira por la zona afectada para que vean el sitio los problemas que se han estado presentando. Partido Nueva República y Unidad Social Cristiana niegan haber tenido estructura paralela en comisión de campañas electorales. Los secretarios generales del Partido Nueva República y Unidad Social Cristiana durante el proceso electoral del 2022, Fabricio Alvarado y Rosibel Ramos, negaron ante los diputados de la comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos tener una estructura paralela irregular dentro de su agrupación. Así lo manifestaron en su comparecencia para rendir cuentas como parte de la investigación que lleva a cabo dicha comisión legislativa. Alvarado señaló además que su función dentro del partido era ser el candidato y no estuvo directamente involucrado en la parte financiera. El grueso de los recursos, también se dijo acá, provino de un fideicomiso legalmente avalado por el Tribunal Supremo de Elecciones, lo que pues vuelve así la gestión financiera del partido como algo completamente transparente. Nos preocupamos, como lo decía hace un momentito, por los controles internos que son esenciales no solo para evitar actuaciones irregulares, sino para cumplir con las muchas reglas de fiscalización que impone el Tribunal Supremo de Elecciones y la misma fiduciaria. El trabajo de revisión de gastos, tengo que decirlo, fue minucioso. Yo aquí también le pregunté a don César Zúñiga en esa comparecencia sobre la experiencia que él ha tenido. Él ha participado en varias campañas y en todas ellas su gestión ha sido completamente limpia. Por lo tanto, yo como secretario general del partido, como candidato en su momento, confío plenamente en el trabajo que él realizó. La diputada Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana manifestó que es necesario ir concentrando el trabajo de la comisión y poner en el enfoque en investigar las supuestas irregularidades por presuntas estructuras paralelas. Yo quisiera que todos los compañeros integrantes de esta comisión busquemos la manera de concretar, planificar y concretar nuestro trabajo en esta comisión para seguir con el tema de la investigación de las supuestas irregularidades por presuntas estructuras irregulares. Vamos a ver, presuntas estructuras irregulares. ¿Tiene don Fabricio, su partido, algún cuestionamiento o alguna presunta estructura irregular? Ninguna. El parlamentario Francisco Nicolás consultó sobre las dificultades que tienen los partidos políticos para conseguir financiamiento en las campañas electorales. Fabricio, usted habló ahora de las dificultades que entraña el proceso de financiamiento de partidos políticos dentro de la malla legal que significa tramitar créditos, fideicomisos, contribuciones, etcétera. Yo quisiera que me diga si ese entrabamiento, esa malla de requisitos tortuosa, alambicada, no uso la palabra justifica, digamos, arrincona a un partido emergente a tener que recurrir a una estructura paralela espuria.
es suficiente como para que empuje a un partido emergente a tener que decir, es que como nos cuesta tanto, tenemos que recurrir a una estructura paralela y legal, no visada por el Tribunal Supremo? Como yo sé que a usted le gustan las respuestas concretas y cortas, diputado, pues voy a tratar de ser o a sintetizar bien la respuesta. Estoy de acuerdo en que, como ya dije, el sistema es complejo y el sistema exige mucho esfuerzo de parte de los partidos políticos para acceder al financiamiento dentro de la legalidad, pero como bien usted lo indica, a pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil que es, pues la consigna en el caso de Nueva República siempre ha sido hacer las cosas dentro de la legalidad. La exsecretaria general del PUS dejó claro que su agrupación política no contó con ninguna estructura y que ningún partidario de su agrupación hizo negocios con los bonos de la campaña electoral. Los diputados esperan revisar la lista de comparecencias aprobadas para ir centrando la investigación y remitir las recomendaciones finales al plenario legislativo. Jerarcas se sacuden de responsabilidad en uso de combustible subvencionado para pescadores. La diputada Kate Cambronero fustigó a los jerarcas de la refinadora costarricense de petróleo, Recope, y al ministro de Pesca, por no asumir ninguna responsabilidad por el robo de combustible destinado a pescadores. Ustedes como jerarcas tienen un marco de acción, pero mi gran preocupación es que lo que siento es que ninguno está siendo responsable de las cosas. Los rectores de estas áreas se presentaron ante la Comisión Especial del Sector Energético para referirse a las acciones que tienen que realizar en prevención y atención de este delito. El ministro de Pesca, Heiner Méndez, indicó que no tienen constancia del manejo y uso del subsidio por parte de pescadores industriales y que las personas que quieren cometer delitos buscarán la manera de hacerlo. No nos consta que esté siendo utilizado por empresas industriales. Somos claros de que nosotros damos el trámite, Recope lo vende y precisamente son los distribuidores de combustible quienes lo llevan o a los barcos o a los centros de distribución autorizados. De ahí en adelante, ya vuelvo al tema, el que quiere delinquir va a buscar la manera de hacerlo, ¿verdad? Y el que quiere utilizar el combustible de manera indebida, pues va a buscar la manera de hacerlo. El presidente de Recope, Juan Manuel Quesada, indicó que no le corresponde a esta institución atender los casos que no se encuentran dentro de su campo de acción. Sin embargo, toda denuncia sobre robo de combustible sí lo envía al Ministerio Público. Una vez que Recope se haya hecho de la vista gorda ante esta situación, mencionar de que en mi caso, bajo mi administración, recibí una denuncia que tenía que ver con combustible pescadores, fue por escrito, el denunciante solicitó que se le tratara de forma confidencial y teniendo claro cuáles son las competencias que tiene nuestra empresa, lo que yo podía hacer y puedo hacer es básicamente trasladar eso al Ministerio Público y así procedí. Por su parte, la presidenta de este foro, Daniela Rojas, criticó la poca coordinación y fiscalización de los subsidios en materia de combustible a los pescadores. No pareciera que exista una fiscalización de si ese combustible se está utilizando o ese subsidio se está utilizando de la manera correcta, o si el mecanismo que se utiliza es el necesario para apoyar al sector. Al finalizar, la comisión aprobó una moción para consultar la iniciativa a una serie de instituciones, entre ellas el ICE, UCAEP, MINAE, ARECEP, JASEC y COPE Guanacaste. Cámara de Agricultura y Agroindustria rechazan adhesión del país a la Alianza del Pacífico. En una sesión de trabajo ante los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, los representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria dejaron planteadas sus preocupaciones del sector ante el ingreso del país a la Alianza del Pacífico. Rigoberto Vega Arias, presidente de dicha Cámara, justificó su decisión en el tema de susceptibilidades del sector. La posición de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria no es nueva, no es algo que nosotros simplemente sacamos este año, es que desde el gobierno de doña Laura Chinchilla, cuando se anunció ese tema, hemos mantenido la misma posición, es una posición consistente y la resumo diciendo, de nuevo, a riesgo de redundar mucho, que efectivamente nosotros nos oponemos a que las sensibilidades que fueron atendidas mediante la negociación, porque fue una negociación de las exclusiones, simplemente quede anulada mediante la adhesión de Costa Rica
a la Alianza del Pacífico. Por su parte, el coordinador de la comisión de dicha alianza en el gremio, Álvaro Sáenz, resaltó los problemas que tendrían los productores nacionales y pidió defender la seguridad alimentaria. Estamos hablando de sectores muy grandes, ¿verdad? Sobre todo productores de canasta básica. Estamos hablando de papa, de cebolla, de aceite, de palma, que se extrae, se exporta, pero también se consume aquí, de café, increíble, de leche, todo el sector lácteo, de carnes, arroz, entonces, y otros más. Eso significa que esto tiene dos caras de una misma moneda, porque la Alianza Pacífico, hay que decirla, no es una negociación, es una adhesión. Y cuando usted se adhiere a un club, usted acepta las reglas del club. Usted no entra y dice, yo entro, pero ¿sabe qué? Cámbiame esta regla. No se puede. El diputado Frente Amplista Ariel Robles consultó si se han dado acercamientos con autoridades de gobierno para externar la posición del sector agropecuario. Hemos hablado con ministros en la historia y con este ministro también lo hablamos, ya conversamos con él. Ellos insisten en que no hay afectación, que estamos sobremencionando el tema, pero cuando usted está contra la pared y lo que está en juego es la supervivencia del sector agropecuario, esto no es jugando, ¿verdad? Es muy peligroso. Robles Barrantes dejó claro que no es el momento ni el tiempo para avanzar con este tema, ya que negociar con la producción nacional es negociar con el país. Por su parte, la diputada oficialista María Marta Padilla consultó si tienen cuantificado el impacto de esta adhesión. Le resumo, de acuerdo a lo que nos han dicho nuestros asociados, es la supervivencia de los productores, muchos de los cuales son pequeños y medianos, que ayudan a democratizar la repartición de la riqueza y a preservar la paz social en zona rural y en zona costera. El gobierno espera iniciar en los próximos meses el proceso formal de incorporación con la esperanza de lograr este objetivo en un año plazo. Discuten redestino del fondo de avales. En la Comisión de Asuntos Hacendarios recibieron en audiencia a José Jenkins, presidente de la Unión de Cámaras, para conocer el criterio sobre el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para redestinar los recursos del fondo de avales. Jenkins propuso que de los $270 millones aprobados por ley del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, la mitad pase al Fondo Nacional de Desarrollo, con el fin de apoyar a los sectores de turismo, agrícola y transporte que aún tienen secuelas por efectos de la pandemia del COVID-19. Como siempre, hay necesidad porque la pandemia, digamos, las secuelas de la pandemia en las empresas no han terminado. Siempre hay empresas que están en problemas, sobre todo empresas de turismo y transporte. Y además, esta tasa de interés que se ha venido a dar en los últimos meses ha llegado a agravar todavía más en ciertas empresas. Propuesta que en el seno del grupo legislativo valoran. Yo concuerdo con la idea de enviar estos recursos, ojalá la mayor parte posible, a FONADE, porque efectivamente si ustedes ven la ley del Sistema Banca para el Desarrollo, esos recursos se van a utilizar directamente en beneficiarios que son pequeños, ¿verdad? Incluso para poder ser utilizados en medianos se requiere de una previa autorización del propio Consejo Rector. El proyecto 23.253 del gobierno deroga la ley de avales y desvía el 90% del dinero para sustituir la fuente de financiamiento de deuda y el 10% para el pago de las deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social. ICD pide delimitar competencias en nueva ley tras definición del cannabis de uso recreativo. El proyecto 23.383, que busca regular el uso recreativo del cannabis, sigue recibiendo criterios en la Comisión Especial de Ambiente. En esta ocasión, Fernando Ramírez Serrano, director general del Instituto Costarricense sobre Drogas, dejó en claro a los diputados la necesidad de limitar las competencias del instituto en esta iniciativa. Ramírez Serrano señaló a los diputados que no puede tomar una decisión definitiva a favor o en contra, ya que en la actualidad solo se cuenta con información de acciones represivas, por lo que se necesita también contar con datos sobre programas de prevención. No sería tampoco factible o adecuado venir a señalar que en este caso se está dejando por la libre lo que es la comercialización
del cannabis, sino que más bien, como lo dispone el título de este proyecto de ley, es una regulación o regularización del mismo, en donde se establecen quiénes son las personas que eventualmente tendrían acceso a estos productos, bajo qué circunstancias, en qué sentidos y cuáles también van a ser las personas físicas o jurídicas que podrán obtener las licencias para el desarrollo de esta actividad. La representante de Nueva República, Rosalía Brown John, consultó si el ente puede cumplir con esta ley o necesita modificar alguna otra legislación. Que dentro de este proceso de construcción de la norma podría considerarse a través de alguna reforma ajustar algunos aspectos para que los fines para los cuales fue creado el Instituto Costarricense sobre Drogas puedan ajustarse a las obligaciones y las competencias que le estarían siendo dadas con este nuevo proyecto de ley. Por su parte, el diputado oficialista Manuel Morales Díaz agradeció las recomendaciones técnicas dadas por el ente para enriquecer el debate. Ha sido una exposición técnica de recomendaciones y esto es lo que ocupamos en este debate, que vengan las instituciones, que vengan grupos, pero hacer recomendaciones de mejoras y construir algo en consenso. Me parece muy bien esta de realizar una declaración privada, la cual detalla el origen lícito de sus fondos para el otorgamiento de una licencia. Con la idea de seguir analizando este expediente, la comisión acordó recibir a los representantes del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, a la Asociación Costarricense de Psiquiatría y consultar el texto a la Academia Nacional de Medicina, la Conferencia Episcopal, la Alianza Evangélica, la Organización Narcóticos Anónimos y el Ministerio de Hacienda. Ministro de Hacienda no logra despejar dudas de diputados sobre proyecto para vender el Banco de Costa Rica. A pesar de las explicaciones dadas por el ministro de Hacienda, Noguía Costa, la mayoría de los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos expresaron sus dudas sobre el expediente 23.331, que plantea la venta del conglomerado financiero del Banco de Costa Rica. Con esta iniciativa se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar la venta, sea total o parcial, de los activos y pasivos de la institución financiera, sus sociedades subsidiarias, su marca y su extinción como institución autónoma. Acosta aseguró que la propuesta busca disminuir la brecha entre la deuda y el Producto Interno Bruto. En el 2022, la relación deuda-PIB es de un 63.1%. Y lo que se busca es disminuir aún más la relación deuda-PIB. Este proyecto de ley tiene como objetivo autorizar la venta del Banco de Costa Rica. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que estamos planteando es que usemos los recursos para poder disminuir el endeudamiento. ¿Cómo está estructurado el proyecto de ley? El proyecto de ley está estructurado desde una visión de una institución autónoma que, como la Constitución establece, los bancos comerciales del Estado son instituciones autónomas, y lo que se crea es una sociedad anónima a la cual se trasladarían los activos y pasivos de la institución autónoma. De entre los beneficios expuestos por el ministro están disminuir de manera considerable la deuda, con un ahorro de más de 80.000 millones de colones al año. La legisladora Katia Rivera consultó sobre los montos que plantea el proyecto que le generan duda. Cómo poder aclarar las dudas con respecto a lo que ha generado la propuesta de este proyecto. En mi caso en particular, ahorita lo que quisiera es tener un poco más claro el tema de algunos montos que usted ha venido señalando con anterioridad y que hoy veo que son números diferentes. Pues es parte, me imagino, de las proyecciones que ustedes han estado realizando desde el ministerio. Usted ha dicho públicamente que el Banco de Costa Rica tiene un valor de 2.700 millones de dólares. Hoy nos hablaba de 1.800 a 2.400 millones. El gerente del banco nos dijo que el valor cercano es a los 1.000 millones de dólares y la Contralora General nos indica que el valor contable es de 680 millones de dólares. ¿Usted nos puede desglosar los costos y gastos para tener un valor neto del banco? En su respuesta, Acosta afirmó que se están utilizando los montos más conservadores. La diputada María Marta Carballo preguntó sobre la forma en que se va a liquidar a los trabajadores. Sobre esto, el responsable de Hacienda Pública señaló que se espera que no se dé una liquidación. Por su parte, la congresista Sofía Guillén
pidió aclaración al ahorro promedio que se plantea con la venta del banco. El ahorro promedio que ustedes estimaron en cuanto a menor pago de intereses de 94.426 millones es en un periodo entre 2024 y 2028. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente. De acuerdo. Ahora, ustedes hacen una resta de ese ahorro a las cargas parafiscales. En parafiscales estimaron 31.358. Sin embargo, señor ministro, si yo hago uso del supuesto que ustedes indican ahí, que es que asumieron que el componente mantendría su relación como porcentaje del PIB para el periodo en análisis, es decir, 2024-2028, en realidad noto que está subvalorada la carga parafiscal, en tanto, por ejemplo, para el 2021 el Banco de Costa Rica aportó 11.481 millones al IBM, siendo la institución que más aporta solo ese año. Entonces, si yo tomo y hago el supuesto de que ese es el comportamiento durante los 5 años de análisis, es imposible que me dé 31.000, me va a dar más, solo el IBM. Si a eso le añado el CNE y el Infocop sin añadir CONAPE, en realidad el ahorro es bastante menor. Finalmente, el jerarca anunció a los diputados de la comisión que se va a desconvocar la propuesta para realizar un análisis tomando en cuenta las observaciones que han recibido con la finalidad de que se dé una relación de deuda-PIB que llegue a menos de 50%. Ministro de Trabajo aduce temor a la denuncia en casos de empresa CIR. Jerarcas del Ministerio de Trabajo indicaron ante la Comisión de la Mujer que existe temor a la denuncia en los casos de agresión a los empleados de la tienda SIR y que el área de inspección laboral necesita ser reforzada para atender con mayor eficiencia estos casos. Así lo manifestó el viceministro del área laboral, el señor Walter Villalobos. Ante los hechos ocurridos de violencia y explotación, el jerarca detalló todo el acompañamiento que han tenido que realizar a las personas afectadas. Solo en una oportunidad de haber tenido acercamiento con las muchachas, en donde además estamos haciendo una cobertura interinstitucional por temas de contención y por muchas otras cosas de temas laborales, el tema de la responsabilidad, el tema de la contención psicológica, tienen temas migratorios, tienen varios asuntos más allá del tema de lo que vimos en el video. Lo cierto del caso es que hay una situación de temor a la denuncia. La diputada Rocío Alfaro aprovechó el espacio para consultar sobre el sello de igualdad y conocer sobre cuántas empresas hay involucradas y las resistencias que se han presentado en la aplicación de esta práctica. ¿Cuál es la recepción empresarial? Si hay resistencias, si no se están incorporando, ¿de cuántas empresas estamos hablando? El sello de igualdad consiste en una política que tiene como objetivo la eliminación de las brechas entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, en el cual uno de los actores fundamentales es el sector privado como principal fuente de empleo en el desarrollo nacional. Los jerarcas del ministerio confirmaron que solo se está otorgando un sello por año. Avanza en el plenario iniciativa para transparentar sanciones disciplinarias a los magistrados de Corte Plena. Con la idea de actualizar el procedimiento para disciplinar a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, los integrantes de la Comisión Especial dictaminaron el expediente 20.891, que reforma el artículo 165 de la Constitución Política. La presidenta de este foro, la diputada Gloria Navas, resaltó la importancia de esta iniciativa en el marco de la demanda de la ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas. De las audiencias y de la reunión de los asesores el pasado jueves 24 de noviembre, quedó claro que la reforma constitucional es en cuanto a su objetivo la transparencia. Ese es el punto esencial, ¿verdad? Básicamente que esa ha sido la tendencia, el mantener este tipo de resoluciones de manera que la opinión pública y la ciudadanía estén enterados en relación con el régimen sancionatorio de las y los señores magistrados para cumplir esto de manera exacta y precisa. Navas enfatizó en la importancia de este proyecto para ampliar el régimen sancionatorio y disciplinario de los altos jueces del país. La principal reforma que pretende este proyecto es un acuerdo para suspender a los y las magistradas y que este sea tomado por la Corte Suprema de Justicia en sesión pública y por mayoría simple del total de sus miembros, ya no en votación secreta. Ahora pasará al plenario legislativo para su debida aprobación. Hacienda destinará 85.000 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social en quinto presupuesto extraordinario. El ministro de Hacienda, Noguera Acosta, anunció a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que en el quinto presupuesto extraordinario que pidió aprobar,
el gobierno incluyó 85.000 millones de colones provenientes del 10% de los empréstitos que se han aprobado en los últimos años. Estos son aproximadamente 85.000 millones de colones que se le estarían dando para, digamos, darle contenido presupuestario al acuerdo de pago entre el MEP y la Caja Costarricense de Seguro Social. Y por último, para apoyar la atención de necesidades de infraestructura escolar, principalmente en la zona de Limón. Y esto es importante que lo tomemos en consideración porque es para hacerle transferencias a las juntas de educación que sí pueden hacer una gestión posterior al cierre del presupuesto. El diputado Alejandro Pacheco de la Unidad Social Cristiana preguntó sobre la disminución en el pago de intereses sobre una sentencia en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Yo quería preguntarle primero que todo el pago de intereses, ahí vi que le disminuyeron a la partida de pago de intereses para pagar una sentencia que fue condenado el MOP. Quería que me ampliara un poco más sobre ese caso. Sí, tal vez señalar que cuando se hizo la proyección del presupuesto había una serie de supuestos sobre los que se basaba. La reducción del tipo de cambio de los últimos meses ha sido importante y por lo tanto ahí se fue generando un excedente. Precisamente la idea de utilizar esos recursos es para darle contenido al MOP y cumplir con una sentencia. La diputada Paulina Ramírez señaló que en este presupuesto se están rebajando 20.000 millones de colones del pago de intereses de la deuda interna. En este presupuesto viene prácticamente 20.000 millones de colones que se están rebajando de intereses y que, bueno, lo más importante es que se están rebajando de intereses. ¿Por qué quiero hacer mención de esto? Porque aquí se confirma el hecho de que todos los años siempre va a haber un saldo en amortizaciones, bueno, en ambos, amortizaciones y también en intereses, que ha sido un tema que hemos venido discutiendo y que se ha venido reflejando repetidamente en todos los presupuestos. Y yo quisiera también que me aclare, hablando de deuda y de créditos, que para el año al junio del 2022 teníamos aprobados de créditos de apoyo presupuestario 3.334 millones. Los diputados acordaron llamar a comparecer a la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, para que se refiera a este tema. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos la próxima semana. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.